Mi esposa me engañó. Y una prueba de ADN reveló que el padre de mis hijos era su entrenador personal. A Melissa se le otorgó el derecho de permanecer en nuestra casa hasta que los niños terminaran la escuela secundaria, dejándome a mí con los gastos de la hipoteca y los servicios públicos. Además, recibió la mitad del valor de mi empresa y tuve que seguir pagando su vehículo. Se fue con el 60% de todas nuestras posesiones, incluidas cuentas bancarias, inversiones y fondos de jubilación. También obtuvo la custodia principal de los niños, con derechos de visita estándar para mí, lo que significaba que tenía 2 semanas consecutivas durante el verano y fines de semana alternos. La manutención de los niños se fijó en $800 por mes. Por niño. Lo que sumaba un total de $1,600 mensuales. Dado que no había trabajado en los últimos 6 años, se le otorgaron $2,300 por mes en manutención. El divorcio se finalizaría en 90 días a menos que yo retirara la petición. La jueza Ellen Carter golpeó su mazo y comenzó a levantarse. No pude detenerme. Murmuré una sola palabra que alteraría el curso de los próximos meses de mi vida. Le dije que no comprendía que era tan difícil y me ofrecía aclararlo si lo encontraba desafiante. Jueza Carter. La jueza Carter se congeló a mitad del movimiento. Su cabeza giró hacia mí tan rápido que pensé que su cuello se rompería. Me miró como si acabara de cometer el pecado definitivo. Lentamente. Volvió a sentarse. Su rostro cambiando de la sorpresa a la pura ira. Su mirada era lo suficientemente gélida como para congelar el sol. Decir que estaba enojada era quedarse corto. Declaró que no era tonta y que sabía lo que se avecinaba. No le importó y me dio un minuto para disculparme o enfrentarme a un desacato al tribunal. Respondí que al menos acertaría en una cosa ese día, expresando mi total desdén por la situación. Mi abogado me siseó para que me callara, buscando frenéticamente en su maletín algo para calmarme. Ella se burló. Golpeó su mazo de nuevo y amenazó con ver cuánto desprecio tendría después de 30 días en la cárcel. Sarcásticamente. Sugerí 60 días y le pregunté si quería más. Incluso agregué que tal vez sí, tenía sexo, de vez en cuando. No sería tan difícil. Levantando ambos dedos medios y diciéndole que los usara para llegar al clímax y tal vez ser menos una pesadilla. En mi opinión, ella necesitaba un cambio más que nadie en la historia. Reflexioné sobre la situación, pensando que alguien podría haber llamado al 911. 2 posibilidades cruzaron por mi mente: o estaba a punto de tener un derrame cerebral, o su cabeza iba a explotar. Sorprendentemente, no se veía humo de sus oídos, aunque su rostro se volvió de un tono rojo alarmante después de mi arrebato. Estaba lívida y me condenó a 90 días. Su voz sonaba demoníaca mientras los alguaciles me agarraban. Mi abogado parecía completamente derrotado y la sala del tribunal estaba en estado de shock. No pude evitar reír. Lo que probablemente explica las visitas al psicólogo que tuve durante las siguientes 2 semanas en el encierro. La carta del bufete de mi abogado al día siguiente, diciendo que me dejaban como cliente. No fue una sorpresa. Tom Anderson. Entonces, probablemente se estén preguntando de qué se trataba todo eso. Aquí hay un poco de historia. Mi nombre es Tom Anderson y tengo 34 años. Nací de una pareja decente de clase media en el sur. Crecí con valores tradicionales, donde había un claro sentido del bien y del mal. El respeto se ganaba y no se engañaba. Tu palabra significaba algo. Los principios con los que me criaron fueron trabajar duro, ser generoso con lo que tienes y mantenerte fiel a tus valores. Trata a los demás como quieres que te traten. La mayoría de la gente no considera la otra cara. Trata a los demás como te tratan a ti. Lo cristiano es poner la otra mejilla. Pero nunca he sido bueno en eso. Tengo una notoria vena obstinada. Y cuando siento que me han hecho daño, no lo dejo pasar. Escuela secundaria. En la escuela secundaria, salí con Lisa Brown durante unos meses. Tuvimos una discusión y rompimos. Pero se entendió que era temporal. Nos enfriaríamos durante el fin de semana y nos reconciliaríamos el lunes. Desafortunadamente, vi a mi primo Mark llevando a Lisa al teatro el sábado.
Mark y yo éramos como hermanos, de la misma edad. Inseparables al crecer. Sabía que probablemente volveríamos a estar juntos. Pero la invitó a salir de todos modos. Desde ese momento. Él estuvo muerto para mí. Cuando Lisa intentó hablar conmigo el lunes. La ignoré. En la iglesia el domingo. Mark se me acercó. Pero lo miré en silencio. Cuando terminó de hablar. Me fui. Incluso en la cena del domingo con nuestras familias. Lo ignoré. Intentó jugar videojuegos conmigo. Pero me fui. Nuestros padres intentaron hacerme hablar con él. Pero me negué. Un año después. Después de robarle a su novia. Todavía no le hablaba. Incluso le pegué cuando me confrontó. Me envió una invitación de boda años después. Pero la ignoré. Cuando me casé con Melissa. Invité a todos los miembros de mi familia extendida a la boda. Excepto a Mark. Sí. Sé que guardar rencor no es lo más inteligente. Pero cuando alguien me hace daño intencionalmente. No perdono fácilmente. La traición de Mark y Lisa no fue un error honesto. Responsabilidad personal. En este momento. Muchos de ustedes podrían pensar que soy un idiota. Si ese es el caso. Déjenme molestarlos un poco más. Creo firmemente en afrontar las consecuencias de tus acciones. Si conduces ebrio y te atrapan. Espera a perder tu licencia. Pagar un seguro más alto y realizar servicio comunitario. Si tu trabajo depende de conducir. Pierdes tu trabajo. Eso es lo que yo llamo un impuesto a la tontería. Si una chica queda embarazada a los 18 porque no usó protección. Su impuesto a la tontería es que la llamen mamá durante los próximos 18 años. Si un chico deja embarazada a su cita de graduación. Debe dar un paso al frente y asumir la responsabilidad. Las decisiones tienen consecuencias. Y se llama responsabilidad personal. Me niego a pagar por los errores de otra persona. Así que trabajé duro en la escuela secundaria. Obtuve buenas calificaciones. Obtuve becas y fui a la universidad. Universidad y carrera. Me fue bien con las damas y mantuve mis calificaciones altas. Siempre fui del lado más guapo y cuidé mi salud. Claro. Me metí en más peleas de las que me correspondían por mis creencias. Pero gané más de las que perdí y me mantuve en buena forma. Las mujeres me encontraban lo suficientemente atractivo. Me gradué con un título en economía y una especialización en contabilidad. Luego obtuve mi MBA. Conseguí un trabajo decente en una gran empresa. Ganando buen dinero. Siendo soltero. Sin muchas facturas. Comencé a jugar en el mercado de valores y descubrí que tenía talento para ello. Me fue bastante bien. Unos meses después de empezar el trabajo. Conocí a Melissa en una fiesta. Nos llevamos bien. La invité a salir y todo siguió a partir de ahí. Era hermosa. Y no lo digo solo porque era mi novia. A donde quiera que íbamos. Llamaba la atención. Todos mis amigos comentaban que intentarían acercarse si alguna vez rompíamos. Incluso mis amigas lesbianas bromeaban sobre intentar convertirla. Finalmente. Le propuse matrimonio. Ella aceptó y nos casamos. Melissa también fue a la universidad. Bromeo diciendo que fue por su título de señora. No lo consiguió. Pero se graduó con un título en Historia del Arte. Lo que le consiguió un trabajo como barista en una cafetería local. Para aquellos confundidos. Un título de señora significa una chica que va a la universidad para retrasar la edad adulta y se gradúa con un esposo que la cuide. Sí. Soy un idiota arrogante. Piérdete. Vida de casados. Nos adaptamos a la vida matrimonial. Melissa dejó su trabajo una semana antes de la boda y se convirtió en ama de casa a tiempo completo. Nuestra vida sexual era genial y compramos una bonita casa de 3 dormitorios. Me iba bien en mi trabajo y ganaba buen dinero en el mercado de valores. No vivíamos extravagantemente. Así que ahorramos mucho. Todas mis bonificaciones se destinaron a inversiones y maximicé mis contribuciones al 401k. Mi objetivo era jubilarme antes de los 40. Destacando en el trabajo.
Obtuve bonificaciones y ascensos sustanciales. Subiendo en la escala corporativa. Unos años después de nuestro matrimonio. Llegué a casa un viernes y encontré a Melissa vestida. Con una gran sonrisa. Date prisa y dúchate y cámbiate. Vamos a celebrar esta noche. Papá, santo cielo. ¿Acaba de decir lo que creo que dijo? Habíamos estado intentándolo durante algunos meses. Así que no fue de la nada. Pero aún así. Fue una sorpresa. La balanceé. Besándole la cara por todas partes. Pensando que estaríamos atenuando las celebraciones debido a su embarazo. Y luego al bebé. Iluminamos la ciudad esa noche. Gemelas. Los siguientes meses fueron felices mientras nos preparábamos para nuestra nueva incorporación. Entonces, ¿gemelas? Otra sorpresa. ¿Gemelas? 2 niñas pequeñas. No podía esperar para mimarlas y tener 2 niñas de papá. Estaba en la cima del mundo. Finalmente llegó el día y corrimos al hospital. Nuestras 2 niñas pequeñas nacieron unas horas más tarde, hermosas y sanas. Con todos sus dedos de las manos y de los pies. Al ser gemelas. Permanecieron en el hospital unos días más. Pero todo estuvo bien. Cuando las llevamos a casa. Ambas familias estaban allí para recibirnos. Todos estaban felices. Mi mamá no podía dejar de mirarlas. Estaba encantada de tener finalmente a los nietos que había estado deseando. La vida cambió para nosotros. Decidí que trabajar para la gran empresa me mantenía demasiado alejado de mi familia. Con un montón de dinero ahorrado. Formé mi propia empresa. Me estaba yendo bien invirtiendo. Así que obtuve las licencias necesarias y abrí mi propia firma de inversión. Había estado ayudando a amigos y familiares. Así que hablé con ellos sobre la posibilidad de convertirme en clientes oficiales. Eso puso las cosas en marcha. Varios excompañeros de trabajo también me trasladaron sus carteras. En un año. Tenía una lista decente de clientes y más personas estaban considerando unirse. Cuando estás en la cima del mundo. La única dirección a la que puedes ir es hacia abajo. Ojos azules. Era la fiesta del segundo cumpleaños de las niñas y la convertimos en una producción completa. No lo recordarían. Pero celebramos y grabamos vídeos para que los disfrutaran cuando fueran mayores. Ambos lados de la familia estaban allí. Todos nos lo estábamos pasando de maravilla en la fiesta. Hasta que escuché una conversación que lo cambió todo. Acababa de usar el baño privado de nuestro dormitorio. Ya que el baño del pasillo estaba ocupado. Cuando estaba a punto de salir. Escuché a mi mamá hablando con su hermana en el pasillo. Mamá mencionó que no podía entender de dónde venían los ojos azules de las niñas. Su hermana le sugirió que me preguntara al respecto. Mamá respondió que no podía imaginar lo que sucedería si descubría que no eran mías. Le preocupaba lo feliz que estaba y lo devastadora que sería la verdad para mí. No pude escuchar más. En silencio. Volví sobre mis pasos hasta el baño y cerré la puerta detrás de mí. Necesitaba pensar. Pero las niñas tenían que ser mías. ¿Verdad? Seguramente alguien en nuestras familias tenía ojos azules. Mis ojos eran de un marrón fangoso y los de Melissa eran más avellana. Mentalmente me imaginé a todos mis parientes. Pero la única persona en la que podía pensar sin ojos marrones era mi prima Anna. Cuyos ojos verdes provenían del lado de su padre, sin parentesco consanguíneo. Pensando en la familia de Melissa. No podía recordar a nadie con ojos azules. Después de un rato. Me di cuenta de que necesitaba recomponerme y reincorporarme a las festividades antes de que me echaran de menos. Reprimiendo mis emociones. Puse una actitud alegre y volví a la fiesta. Soportando un día desafiante mientras mentalmente elaboraba mis próximos pasos. Finalmente. Las cosas se calmaron y todos se fueron. Mientras acostaba a las niñas esa noche. Escudriñé sus rasgos. Algunos se parecían a Melissa. Pero otros no me eran familiares y ninguno parecía parecerse a mí. Necesitaba pruebas. Al día siguiente. Mientras Melissa dormía la siesta con las niñas. Pedí que me entregaran suministros a mi oficina. Usando una tarjeta de crédito de la empresa para mantener la factura oculta. Al mismo tiempo.
Investigué empresas locales de investigadores privados. La sospecha de que Melissa me había engañado hace casi 3 años era abrumadora. ¿Sí me engañó? ¿Seguía siendo infiel? Necesitaba pruebas. Unos días después. Llegaron los artículos pedidos y me reuní y contraté a una empresa llamada Elite Investigations. Les proporcioné toda la información necesaria para piratear el teléfono celular, la tableta y la computadora portátil de Melissa. Al mismo tiempo, hice algunos movimientos financieros. Si ella no me estaba engañando y las niñas eran mías, estas acciones no importarían. Sin embargo, si mis sospechas eran correctas, protegería mi dinero de su alcance. Me negué a financiar su infidelidad o criar a los hijos de otra persona. Si bien las niñas eran víctimas inocentes, yo también lo era. Si ella elegía meterse y quedar embarazada de otra persona, ellos podrían asumir la responsabilidad financiera. Nada estaba finalizado. Pero esperaba pruebas. 2 semanas después, recibí la carta en mi oficina. Cerré la puerta. La abrí y lloré durante 1 hora. La confirmación de que no eran mías me golpeó fuerte. En el fondo, había presentido la verdad. Pero me aferré a la esperanza. Al día siguiente, mi investigador privado se reunió conmigo y me proporcionó todas las pruebas que había reunido. Melissa seguía involucrada con su entrenador personal rubio de ojos azules, reuniéndose con él un par de días a la semana e incluso llevando a las niñas a su apartamento. El audio confirmó que estaban al tanto del verdadero padre. A la tarde siguiente, consulté a un abogado de divorcios, rechazando su consejo convencional. Prioricé el bienestar de las niñas e insistí en preparar los documentos, pero retrasando la presentación hasta el momento adecuado. Los preparativos tardaron 2 meses. Y con 0 ingresos netos y activos en papel. Le dejé a Melissa una sorpresa. Ustedes son crédulos. Cuando mi primo Mark y su esposa Lisa se presentaron ese fin de semana, les expliqué que habían venido a verme a mi oficina un par de semanas antes. Después de serias discusiones, reconocieron su error. Se disculparon sinceramente y decidí que era hora de dejar pasar las cosas. Maldita sea. Ustedes son crédulos. Sí. Mark y Lisa me visitaron y se disculparon. Todo eso es cierto. Realmente los perdoné y les di la bienvenida de nuevo a mi vida. Sin embargo, es posible que haya pasado por alto un par de detalles irrelevantes. Solo coincidencias. De verdad. La familia de Lisa incluye miembros que no están por encima de infringir algunas leyes menores. Algunos son grandes y no dudan en participar en una pelea ocasional en un bar. Incluso se especula, ni relevante para esta historia, que algunos podrían ser ejecutores de un grupo local de hombres de negocios turbios. Pero son solo chismes. Un par de días antes de la visita de Mark y Lisa, hubo una noticia sobre un entrenador personal en un gimnasio local que fue asaltado después de intentar tontamente luchar contra 5 asaltantes. Terminó con la mandíbula rota, la nariz destrozada, las costillas rotas, un brazo roto, la rótula dislocada y los testículos rotos. Estará en el hospital por un tiempo. La policía debería abordar el problema del crimen en la ciudad. Pero no hay sospechosos, ya que los atacantes vestían ropa oscura, guantes y pasamontañas. La víctima rubia de ojos azules se recuperará después de la cirugía reconstructiva y la fisioterapia. Aunque la intimidad podría estar fuera de la mesa por algunos meses. Encontrará su auto en un desuesadero. Sus tarjetas de crédito al máximo. Sus cuentas bancarias vacías y su identidad robada. Lo que lo llevará a años de batallas legales. Encontrará su auto. Sorprendentemente, Melissa estuvo abatida durante aproximadamente 1 semana después del asalto. Posiblemente preocupada por el aumento de la tasa de criminalidad. A pesar de mi oferta de mejorar la seguridad del hogar, ella permaneció inquieta. El lunes por la mañana, le indiqué a mi abogado que completara el papeleo y lo presentara, con el objetivo de que la notificaran el viernes por la tarde. Intentó persuadirme de que hiciera cambios. Pero me mantuve firme. Para el martes, los formularios estaban listos para mi revisión y firma.
Reunido con él en su oficina. Finalicé todo. Me advirtió de nuevo. Pero decidí complacerlo dándole la casa e incluso incluyendo las inversiones. Sin embargo, dejé en claro que no pagaría ni un centavo más allá de eso. Si ella elegía quedarse con la casa, sería responsable de la hipoteca y los servicios públicos. Cabe destacar que no había habido ni un centavo en las cuentas de inversión durante más de un mes. No tuve ningún problema en darle el 100% de cero. Sin que Melissa lo supiera. Había estado sacando silenciosamente mis herramientas y artículos personales del garaje y la casa durante las últimas semanas. La mayoría de los equipos de mi oficina en casa y las pertenencias más grandes encontraron un hogar temporal en el rancho de Mark y Lisa. Mientras que los artículos más pequeños y menos valiosos fueron transferidos a un apartamento de un dormitorio que había alquilado en secreto. Este apartamento estaba en un complejo propiedad de una LLC offshore. Con propietarios esquivos. Lo que hacía casi imposible rastrearlo hasta mí. ¿Por qué confiar en Mark y Lisa? Finalmente llegó el viernes por la mañana. Me dirigí al trabajo como cualquier otro día. Pero con un plan en marcha. Unos días antes, Mark me había ayudado a trasladar mi camioneta a mi oficina. Dejé mi auto allí. Me subí a la camioneta y conduje directamente al banco. Retiré todo el dinero de nuestras cuentas, dejando solo $200 tanto en la cuenta corriente como en la de ahorros. También vacié nuestra caja de seguridad. Luego conduje hasta el rancho y combiné el efectivo y los objetos de valor con mis otras pertenencias. No quería correr el riesgo de que alguien descubriera una nueva caja de seguridad o rastreara una transferencia bancaria. El efectivo sería necesario para lo que estaba por venir. ¿Por qué confiar en Mark y Lisa? Simple. La hipoteca de su rancho estaba en manos de la misma LLC offshore. Y a pesar de todo, Mark seguía siendo familia. No te metas con la familia, sin consecuencias. El resto de la familia se lo tomó como algo personal cuando Mark y yo finalmente nos reconciliamos. Al regresar a casa a última hora de la mañana, estacioné a unas cuadras de distancia para verificar el rastreador GPS que había instalado en el auto de Melissa. Estaba en el centro comercial. Tal como esperaba. Corriendo a casa. Estacioné en la entrada. Durante los últimos días, había empacado lo último de mi ropa y pertenencias, dejándolas en el garaje. Tiré las cajas a la camioneta. Luego rápidamente agarré la ropa restante del armario y la cómoda. Perchas y todo. Solo me tomó un par de viajes cargar todo en la camioneta. No me molesté en cerrar el garaje. Ni siquiera la puerta principal. Cuando me iba, sonó mi teléfono. Era Melissa. Probablemente porque sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas. Miré la señal del GPS, mostrando que su auto se movía en mi dirección. Y me reí. Tiré mi teléfono sobre la mesa y salí por la puerta. En cuestión de minutos. Estaba a varias cuadras de distancia. Al llegar a mi nuevo apartamento, descargué todo de mi camioneta y lo instalé en mi nuevo lugar. 3 cervezas más tarde, me senté en mi sillón reclinable cuando sonó mi nuevo teléfono celular. Solo unas pocas personas tenían este número y Melissa no era una de ellas. Respondí y la voz del otro lado me dijo que la habían notificado. Me aseguraron que recibiría el vídeo pronto. Simplemente dije, está bien. Gracias. Y colgué. 15 minutos después, el vídeo llegó a mi correo electrónico. La sorpresa de Melissa era palpable. El vídeo la mostraba siendo notificada y colapsando en el piso. El notificador la revisó y se fue. Desearía poder ver su reacción cuando realmente leyera la petición de divorcio y se diera cuenta de que tenía pruebas de ADN y vídeo de su infidelidad. Después de eso, todo se movió a paso de tortuga. Recibí varias llamadas de mi antigua oficina diciendo que Melissa había llamado varias veces tratando de contactarme. No les creyó cuando dijeron que había renunciado 2 semanas antes. Incluso se presentó en persona, causando una escena hasta que llamaron a la policía para que la escoltaran fuera de la propiedad. Mark le hizo un par de llamadas. Pero ella comenzó a presionarlo para obtener información. Sospechando su participación, se presentaron órdenes de restricción en su contra en nombre de mi antigua empresa y de Mark.
obligándola a retroceder. 2 semanas después. Mi abogado se puso en contacto con ella para averiguar quién era su abogado. Pero aún no había contratado a uno. Se estaba quedando sin dinero rápidamente. Con solo el efectivo en su bolso y los $200 que dejé en nuestras cuentas. Se apoyó en sus padres para obtener apoyo. Mientras tanto, me mantuve discreto. Sin iniciar ningún proyecto nuevo y evitando dejar nada que ella pudiera aprovechar. Finalmente, consiguió un abogado y se programaron reuniones. Me negué a asistir, instruyendo a mi abogado para que no le diera ni un centavo más. Las reuniones no fueron bien. Lo que llevó al arbitraje. Durante el arbitraje, surgieron preguntas sobre el dinero. Melissa exigió, ¿dónde está todo el dinero? ¿Idiota? Respondí, ¿qué dinero? Estamos en la ruina. Vivo en el apartamento de un dormitorio más barato que pude encontrar. Elegido por su precio asequible y mi conocimiento del propietario. Todas las inversiones, cuentas corrientes y ahorros desaparecieron debido a una inversión desastrosa. Invirtiendo en una esposa infiel. Pensé amargamente. Eso era cierto. Los bancos offshore tenían los fondos ahora. Fuera de su alcance. Le estábamos dando la casa. Con su nombre en el título. Mi abogado sugirió que podría haber sido más enérgico. Pero fue como observar un tornado golpear una casa y señalar, al menos los escombros no estaban en llamas. La hipoteca estaba al máximo y no podía pagar los pagos. Melissa gritó y todo fue cuesta abajo desde allí. ¿Manutención de los hijos? No son mis hijos. No es mi problema. ¿Manutención del cónyuge? Sin trabajo. Sin ingresos. De ninguna manera. Exigió el 70% de los activos líquidos. No había ninguno. El 50% del negocio. Buena suerte. El 150% de la jubilación. Todo se ha ido. El arbitraje fracasó espectacularmente. Lo que nos llevó a los tribunales. Lo que nos lleva a los tribunales. Ante la jueza Ellen Carter. Una notoria jueza feminista de Manhattan. Sabía que estaba jodido. Si creen que podría convencerlos de que no había dinero, estarían equivocados. Podían verificar las cuentas. Pero la jueza usó esos números para calcular mis pasivos. No tenían forma de acceder a los fondos. Necesitaba tiempo para mover dinero a través de varios bancos y cuentas. Hice todo lo posible para ocultar el dinero. Personalmente retiré todo de un banco y distribuí el efectivo en varias cuentas en diferentes bancos. Estas cuentas estaban a varios nombres. Gracias a uno de los negocios más turbios de la familia de Lisa, una tienda de regalos de broma que vendía identificaciones falsas solo para fines de entretenimiento. Como estaba impreso en las tarjetas. Incluso tenía una identificación que decía que era Jesucristo. Que costaba alrededor de $150 y estaba hecha por expertos. Con el único indicio de ser la declaración de entretenimiento. Por una tarifa más alta. Omitirían la advertencia. También transferí electrónicamente dinero a otras cuentas. Un método rastreable pero que consume mucho tiempo y es costoso. De vuelta ante la jueza de Manhattan. 60 días después de mi sentencia de 90 días en la cárcel del condado, las sentencias a corto plazo se cumplen en la cárcel del condado. No en la prisión estatal. Se burló y me preguntó si había aprendido la lección. Respondí, ¿sobre no casarme con una esposa infiel? Aprendí eso mucho antes de su corte. Aclaró que se refería a mi actitud en su corte. Con la vena de su frente latiendo peligrosamente. Descarté cualquier problema con mi actitud y expresé mi preocupación por su salud mientras me llevaban a un juicio amañado. Sugiriendo que su presión arterial debe aumentar durante las visitas al médico. Me advirtió que podía extender mi estadía en la cárcel y, dada mi actitud, agregaría otros 30 días. Luego mencionó el propósito de la reunión. Preguntando por qué no había realizado mis 2 primeros pagos de manutención infantil o manutención a mi ex esposa. También preguntó por la ausencia de mi abogado. Preguntando si me habían abandonado. Frustrada. Insinuó que se suponía que la inteligencia era un requisito para ser juez y me agradeció sarcásticamente por corregirla en eso. Condescendientemente.
Se ofreció a explicarme las cosas de una manera que incluso un alumno de 5º grado pudiera entender. En este punto, estaba empezando a pensar que realmente me despreciaba. Estoy en la cárcel. Dije. No tengo acceso al dinero. Debido a que no tengo acceso al dinero, no puedo enviar nada. Dado que fue su decisión ponerme aquí, sugerí que explique por qué ella es la razón por la que la mujer infiel no puede obtener el dinero que estaba tratando de robarme. Le pregunté si entendía o si necesitaba explicarlo más despacio. Luego me escoltaron de regreso a mi celda, por otros 90 días. 30 de mi sentencia original. 30 de su primer berrinche y otros 30 que logré acumular al final. Para ser honesto, realmente no fue tan malo. Claro. La comida apestaba. Pero todavía la comía. Tenía una cama decente para dormir y mucho tiempo libre. Hice buen uso de las pesas y el equipo de ejercicio. No tuve muchos problemas adentro. En primer lugar, mis payasadas en la sala del tribunal se hicieron rápidamente conocidas en la cárcel, lo que me ganó algunos amigos. En segundo lugar, la familia de Lisa tiene algunas conexiones que pueden ser útiles en el interior. Vida en la cárcel. Solo hubo un problema. Y vino de uno de los primos menos inteligentes de Melissa. Pensó que sería una buena idea ser arrestado por un delito menor y pasar una semana en la cárcel para darme una lección. Toda la población carcelaria lo reconoció antes incluso de poner un pie dentro. No se necesitaba mucha inteligencia para descubrir sus intenciones. Visto a mitad de camino a través del patio, un recluso, accidentalmente, chocó con él mientras lanzaba una pelota de fútbol, golpeándolo con el codo en el estómago. Sin inmutarse, continuó su búsqueda. Pero luego fue golpeado por una pelota de baloncesto 20 pies más allá. El pasador se disculpó profusamente. Y siguió otro codo, accidental, en la barbilla. Mientras lo ayudaban a levantarse después de sacudirse los incidentes. Reanudó su caminata hacia mí. Con la espalda vuelta. Intentó golpearme por sorpresa. Pero no era un ingenuo. Anticipándome, me di la vuelta y le di una fuerte patada en la ingle. Un claro gol de campo de 65 yardas. Sus desgracias acumuladas lo llevaron a la enfermería. 2 días después, se negó a hacer ejercicio en el patio, pasando la mayor parte del tiempo en su celda hasta que fue liberado. Mi vil sala de audiencias. De vuelta en la corte. Frente a la jueza. Preguntó si estaba listo para disculparme. Pregunté, ¿por qué? Especificó mi vil arrebato en la sala del tribunal. Respondí, realmente no sé de qué estás hablando. Con desdén. Me advirtió que mantuviera una lengua civilizada o me enfrentaría a una estadía prolongada. Expresé mi frustración, mencionando que otro juez podría hacerse cargo y que ella me estaba poniendo de los nervios. Sarcásticamente, sugerí que podría empezar a pisotear y que tal vez necesitaría un paramédico en la sala del tribunal si sufría un derrame cerebral. Señalé que no se habían realizado pagos de manutención infantil. Manutención. Hipoteca o servicios públicos según lo ordenado. Expliqué que no podía pagar nada mientras estaba encarcelado. No podía trabajar y enfaticé que los niños no eran míos. Agregué que mi exesposa era una tramposa y debería pagar por su propia vida. Tal vez cobrar por ella. Abordando otro problema. Declaré que le había dado la mitad del negocio y que debería tener mucho dinero. El abogado de Melissa intervino, explicando que no habían podido tomar posesión de su parte del negocio. El señor Anderson vendió su empresa a una entidad en el extranjero unos 2 meses antes de solicitar el divorcio. Y no habían determinado los propietarios reales. De repente, se acercó una mujer atractiva, indicando que representaba a la junta directiva de la firma que compró el negocio. Se movió para desestimar el fallo, dándole a la señora Anderson cualquier parte de un negocio propiedad de su ex esposo. Argumentó que era irregular otorgar la propiedad sin la participación del negocio, ya que la compra era anterior al divorcio. Esta empresa no tenía relación con el caso y rechazaron cualquier reclamo de propiedad por parte de la señora Anderson. Alguien preguntó sobre el dinero de la venta. La joven explicó que la transferencia de propiedad y el pago se realizaron en el extranjero.
No estoy al tanto de esa información. Pero tengo entendido que el dinero de la compra nunca ingresó al territorio de EU, por lo que no está sujeto a las leyes de EU. Cualquier reclamo sobre ese dinero debe dirigirse a su ex esposo. Posiblemente en el país donde se encuentra el dinero. El abogado de Melissa insistió, ¿qué país es ese? La joven respondió, la transferencia inicial fue a Bélgica. Pero se trasladó poco después. No sé a dónde fue después de eso. Después de eso. Mi ex abogado. Cada vez más desesperado. Señaló que la casa estaba a punto de ser ejecutada ya que la hipoteca no se había pagado durante 3 meses y los servicios públicos estaban a punto de cortarse. Mencionó que los padres de Melissa habían ayudado inicialmente. Pero se estaba volviendo demasiado para ellos. A pesar de encontrar trabajo como camarera en un restaurante local. Los ingresos de Melissa no eran suficientes para mantenerse al día con las facturas. La jueza se volvió hacia mí y me dijo que tenía una semana para ponerme al día con todos los pagos atrasados. Con una fuerte dosis de sarcasmo. Le sugerí que me mostrara cómo sacar dinero de la nada. Le recordé que estaba en la cárcel. Sin acceso a fondos. Y que no podía trabajar para ganar dinero. Era absurdo esperar que hiciera pagos en estas circunstancias. Señalé que no tenía abogado porque estaba en quiebra financieramente y cuestioné la existencia de las misteriosas cuentas que me acusaban de ocultar. Incluso si existieran tales cuentas. No tenía información para acceder a ellas. Desafié a cualquiera a proporcionar detalles de estas supuestas cuentas y cuestioné el supuesto dinero de nuestras cuentas corrientes. De ahorro e inversión. Expliqué que mi empresa había estado en mal estado debido a malas inversiones anteriores. Lo que me obligó a venderla con pérdidas para cubrir gastos. Sin dejar dinero restante. Al ver el escepticismo de la corte. Me encogí de hombros. Indiferente así me creían. Sugerí que mi ex esposa podría haberse llevado el dinero mientras retozaba con sus novios. Su abogado objetó. Diciendo que mi acusación no tenía sentido. Respondí, tiene tanto sentido como mantenerme en la cárcel sin acceso al dinero y exigir que haga pagos. La jueza me advirtió que podía mantenerme en la cárcel hasta que pagara. La miré con incredulidad y respondí sarcásticamente que tenía mucho sentido mantenerme donde no podía cumplir con sus demandas. Mientras insistía en que cumpliera con esas demandas. 3 meses después. La casa entró en ejecución hipotecaria y Melissa perdió su Lexus por falta de pago. Sin poder pagar un apartamento. Se mudó de nuevo con sus padres. Trabajando 30 horas a la semana en el restaurante. Desesperados. Le rogaron a la jueza que me liberara para que pudiera empezar a hacer pagos. Mientras tanto. Su amante. Ahora fuera del hospital y en fisioterapia. Luchaba por arreglar su desastre financiero. Su calificación crediticia arruinada impidió que se abrieran nuevas cuentas de tarjetas de crédito a su nombre. Con una cobertura de seguro mínima en su automóvil y un trabajo de medio tiempo en el gimnasio. Enfrentaba altas facturas médicas y deducibles. Lo que hacía que fuera un proceso lento pagar sus deudas. Logré conseguir un abogado y llegué a un acuerdo con la jueza para mi liberación para encontrar trabajo y empezar a hacer pagos. Tuve que entregar mi pasaporte. Debido a sospechas de fondos ocultos y riesgo de fuga. Empecé a trabajar en un restaurante local de comida rápida y me mudé con Mark y Lisa a su rancho. Aunque sabía que me estaban vigilando. La mayor parte del efectivo ya estaba oculto. Durante los siguientes 3 meses. Melissa obtuvo una orden judicial para embargar mi salario mínimo. Lo que le proporcionó muy poco. Durante este periodo. Finalicé mis planes con Mark. Mientras estaba en la cárcel. Vació mi apartamento y dividió mis pertenencias entre nuestra familia extendida. Se enviaron paquetes a una ubicación común. Sin ser detectados por la vigilancia. Los visitantes movían discretamente los paquetes durante las reuniones familiares y las barbacoas. Pasaba mis días trabajando o quedándome en casa. Evitando salir. El restaurante finalmente obtuvo una orden de restricción contra Melissa por sus constantes interrupciones en el restaurante. Un pago discreto al gerente aseguró que mantuviera mi trabajo. Finalicé mis planes. Mi abogada. Que inicialmente representó a los nuevos propietarios de mi antigua empresa. Comenzó a visitarme en el rancho. Eventualmente. La contraté como mi abogada.
Era tan feroz como una barracuda. Especialmente durante nuestras reuniones junto a la piscina. Ignorando las preocupaciones éticas sobre nuestra relación abogado-cliente. Bromeo diciendo que los abogados tratan los escrúpulos como moneda negociable. Siendo la moral nada más que grandes pinturas en las paredes. Entonces. ¿Tienen curiosidad por mis finanzas? Sí. Vendí mi empresa. No me la vendí a mí mismo. No tenía intención de dejar que Melissa obtuviera ninguna parte de la empresa de la que me estaba desprendiendo. Al realizar la venta en el extranjero. Me aseguré de que el dinero se mantuviera fuera de la jurisdicción de EU y fuera del alcance de Melissa. Llevar algo de eso a un banco estadounidense lo expondría a sus reclamos debido a los juicios en mi contra. Simplemente no era una opción. La suma era sustancial y, con mis cuentas de inversión, ascendía a alrededor de $10 millones. Tenía alrededor de $200.000 en efectivo de varias fuentes. Incluidas cajas de seguridad, cuentas corrientes y de ahorro y cajas fuertes. Parte de este efectivo se destinó a mis planes. Pero todavía tenía alrededor de $150.000 a mano. No me la vendí a mí mismo. Sin intención de llevarme el efectivo. Planeé un último movimiento. En una soleada tarde de sábado. Organizamos una gran barbacoa con la familia extendida. Todo estaba listo para una reunión memorable. Ayudé a Mark con la parrilla y el ahumador. Y Amanda, mi abogada, se mezcló con los invitados. Más tarde en la tarde. Uno de los tíos de Lisa se me acercó. Expresando gratitud por ayudar a Lisa y Mark y por reconectarme con ellos. Charlamos y él discretamente me entregó un sobre. Que le pasé a Amanda para que lo guardara. Ayudé a Mark con la parrilla. A medida que avanzaba la noche. Hice un gran anuncio, el acreedor prendario del rancho había confirmado que la hipoteca estaba totalmente pagada y que Mark y Lisa ahora eran dueños del rancho libres de deudas. La noticia provocó una explosión de celebración. Festejamos hasta altas horas de la noche. Cuando los invitados comenzaron a irse. Amanda mencionó que tenía un vuelo temprano a la mañana siguiente y se fue con un grupo de otros 6 autos. Su vuelo salía de un aeropuerto en el siguiente estado. Había empacado antes y tenía todo listo en su auto alquilado cuando llegó a la fiesta. En lugar de regresar a su apartamento alquilado, se dirigió directamente al aeropuerto. Nadie notó al hombre que salía de la parte trasera de su auto en el estacionamiento. Ni le prestaron atención al hombre que caminaba casualmente 50 pies detrás de ella mientras se dirigían a la terminal internacional. Tom Anderson no podía viajar fuera de los EU porque había entregado su pasaporte al tribunal. Pero el pasaporte de Jason Williams no levantó ninguna sospecha. Nadie miró a la pareja tomada de la mano mientras abordaban su vuelo en primera clase a la Ciudad de México. Amanda Witte desapareció allí. Y en su lugar, Erika Williams se unió a Jason Williams para su vuelo de conexión a Ecuador. 2 días después, Greg y Emma Johnson llegaron a su nueva hacienda en la costa caribeña de Costa Rica. En el camino, se habían convertido en miembros del Mille Lacs Club. Extrañamente, una vieja camioneta Chevy, parecida a la que desapareció del rancho de Mark y Lisa, los esperaba. 2 semanas después de la barbacoa, se emitió una orden de arresto contra Tom Anderson. Fue despedido 2 días después de la barbacoa por no presentarse /no llamar. Sin haber realizado pagos a su ex esposa desde entonces. Mark y Lisa se enfrentaron al tribunal. Un abogado con un traje elegante argumentó que la pareja no tenía responsabilidad por su primo. Que había alquilado una habitación y luego había desaparecido. Incluso presentaron una demanda en su contra por el alquiler atrasado. Todo lo que pudieron decir fue que se fue en su vieja camioneta una tarde y nunca regresó. Aunque el escepticismo era alto. No había pruebas que contradijeran su historia. Durante los siguientes años, Tom Adams dirigió un pequeño negocio de pesca charter y Emma administró su acogedora cantina junto a la playa. Prosperaron en el pequeño pueblo, viviendo en una de las haciendas más grandes y disfrutando de varios lujos. Los invitados los visitaban de vez en cuando, incluidos Mark, Lisa y otros miembros de la familia. Era una vida sencilla y encantadora para Greg y Emma, que estaban profundamente enamorados. La mayoría de las noches,
Recibían a amigos y vecinos en la cantina o en su lujosa hacienda. Su riqueza y amabilidad rápidamente les ganaron un lugar en la comunidad. Siempre que surgía una necesidad, donaban generosamente. Greg incursionaba en el mercado de valores cuando no estaba en su bote o en la cantina. Incluso abriendo cuentas para algunos lugareños y ayudándolos a administrar sus finanzas. En cuanto a la jueza Ellen Carter. La vida le lanzó una bola curva. Unos años después de mi escape a Costa Rica. Su esposa, conocida por su desdén por los hombres, fue sorprendida teniendo una aventura con un hombre. La jueza había adoptado a los 3 hijos de su esposa cuando se casaron. Después de su separación, se ordenó a la jueza Carter que pagara la manutención de los hijos, la pensión alimenticia y los pagos de la casa a su ex esposa. Para aumentar su humillación, su ex esposa rápidamente mudó a su novio a la casa, continuando su aventura abiertamente. Aunque no estaban oficialmente casados, se comportaban como una pareja típica. Circulaban rumores sobre la fecha prevista de su boda, fijada exactamente una semana después de que su hijo menor se graduara de la universidad, coincidiendo con el fin de las obligaciones financieras de la jueza Carter.